Ahí ya estamos grabando. Bueno, darle la bienvenida a todos, a todas, a esta segunda jornada de trabajo ya. Hay algunas personas nuevas que se integran en esta sesión. Entonces, contarles muy brevemente, ¿no? que estos encuentros virtuales con Alfonso surgen en el marco, en el fondo, de un proyecto de investigación que estamos desarrollando ahí con unas chiquillas y chiquillos, entre ellos Consuelo, Francisco, que andan por ahí, el Niki, sobre historias locales poblacionales de Santiago, donde buscamos precisamente catastrar, recopilar, visibilizar, poner en valor las diferentes historias poblacionales que se han generado sobre poblaciones del Gran Santiago de la etapa clásica, ¿no? De la etapa del 47 hasta el 73, que tiene que ver con esta oleada creciente en el fondo de ocupaciones, de tomas de terreno, que dieron origen a los campamentos y posteriormente a lo que llamamos las poblaciones. Y todas esas poblaciones, comillas, emblemáticas, que a su vez mostraron muchos o altos niveles de resistencia contra la dictadura, dentro de esas diferentes estrategias de resistencia contra la dictadura, le dieron a la producción de historias locales un papel importante. Entonces eso es lo que nosotros queremos rescatar un poco a partir del proyecto de investigación. Y en ese marco, bueno, la idea también es poder establecer redes de colaboración con otros investigadores e investigadoras de nuestra América que han trabajado temáticas similares, precisamente para poder complementarnos, tanto en temas de investigación y también en compartir en experiencias de investigación y enfoques teóricos también, ¿no? O sea, categorías que nos permitan poder reflexionar mejor sobre los procesos que estamos investigando. Y ahí, claro, surgió la posibilidad de trabajar junto con Alfonso, que aceptó nuestra invitación a este doble ciclo de talleres. Partimos el martes, trabajando precisamente una entrada más historiográfica, ¿no? Que tenía que ver con la propuesta que tiene Alfonso, muy concentrada en su trabajo, ¿no? De hacer historia desde abajo, desde el sur. Y para hoy pensamos hacer un enfoque que estuviera más centrado en lo que tiene que ver con movimientos sociales populares urbanos. A eso le pusimos un título que era Pobladores y lucha urbana en América Latina, un balance de su devenir y sus abordajes. Y bueno, la idea es que Alfonso nos pueda compartir un poco lo que ha sido su experiencia de investigación sobre este tema, precisamente colaborándonos con algunas categorías de reflexión que él ha trabajado, que nos pueden ayudar a nosotros y nosotras que también estamos insertos en la producción de cultura local, en la producción de historias locales, en los procesos de apoyo de organizaciones sociales y populares. Eso, yo estoy con unos problemas de audio, no me funciona muy bien la señal hoy día, pero esperemos que a Alfonso le funcione mejor que a mí la señal, que es lo importante por hoy. Así que, Alfonso, bienvenido, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación a estos encuentros virtuales. Por último, de algo bueno que tenga la pandemia y en la masificación del Zoom, que nos permite encontrarnos virtualmente. Sí, muchas gracias, Daniel, y compañeras y compañeros, pues digamos, por aceptar, digamos, la invitación a este segundo encuentro, que en parte hace puente también con el anterior, porque claro, ya digamos, en la vida de una persona, pues las cruzas de pronto se van cruzando, así diríamos, en estos escenarios, digamos, académicos, universitarios, pues resulta uno aportando a áreas del conocimiento diferentes. Es decir, y yo les decía un poco cómo el núcleo de identidad, digamos, de la praxis ha sido el de educación popular, y desde ahí vienen las cosas que se han producido en su momento. Digamos, dado que mi formación básica fue lo que allá ustedes llaman como ser profesores de historia y geografía, aquí se llama ciencias sociales, pues ya, digamos, tuve esa formación en historia en un periodo que vale la pena decir que en Colombia estaba dándose como una renovación de las concepciones historiográficas, que sí, digamos, yo estudio finales de los años 70, comienzos de los 80, en la que aquí se empezaba a hablar de la nueva historia de Colombia, muy tomando los aires franceses sí, de esta renovación historiográfica. Y entonces, como estudiante de
universidad, digamos, vino ese reencantamiento, digamos, con la historia social, con la historia. Y ya cuando decido, digamos, hacer mi maestría en historia, que era la primera corte, además, diríamos, la universidad del país donde, que sería un equivalente a la Universidad de Chile, digamos, donde había, digamos, como un equipo, ya, como decir, un grupo de historiadores, digamos, profesionales, les decía la vez pasada que se habían formado muchos de ellos fuera del país, o sea que su carrera de base, pues había sido derecho, otras cosas, pero que empezaron a hacer historia, digamos, empírica, y van y hacen sus maestrías, sus doctorados en Francia, en Inglaterra, tal, y vuelven, y ellos son los que crean, digamos, esa primera escuela de maestría en historia, y pues yo tuve como el privilegio de ser de la primera corte, no sé cómo llaman ustedes, la primera camada, la primera generación, y claro, también, digamos, la mayoría de mis colegas, compañeros de esa corte eran ya más grandes, porque claro, muchos que eran profesores universitarios de historia, incluso muy buenos historiadores, diríamos, ya en ejercicio, pero que no tenían el título de maestría, pues fueron los primeros sí, en querer hacer esa maestría y, digamos, tenían más méritos, más cosas. Entonces yo entro, además, pues yo entro, digamos, con un tema que ya empezó a ser raro. ¿Por qué? Porque cuáles eran como las grandes tendencias que había, o sea, muchos colegas que querían hacer historia, un campo del conocimiento que llamamos aquí los violentólogos, o sea, la violentología, o sea, que hay gente que se ha puesto a hacer investigación sobre el origen de la violencia. Entonces allí, en este equipo de profesores, había un profesor, digamos, o bueno, varios que habían hecho investigación sobre eso. Entonces el otro gran grupo de estudiantes, digamos, de la maestría, sí se quería hacer investigaciones sobre la violencia en las diferentes provincias o diferentes tipos de violencia, que aquí ya eso está, digamos, tipificado muy bien. Y había un tercer grupo, digamos, al que yo pertenecía, que éramos más pocos, digamos que teníamos ese interés por historia social, digamos, sea reivindicando luchas, por ejemplo, una compañera que hizo una cosa sobre las luchas de los artesanos en el siglo XIX, otro sobre las luchas obreras de tal periodo, digamos, temas que ya, digamos, sí, hoy son casi clásicos. Y pues yo con mi tema llegué de la historia de las luchas urbanas en Bogotá. ¿Por qué? Y entonces uno, como les decía, yo estaba, digamos, vinculado a trabajos de educación popular en territorio, en poblamientos, en poblaciones, y también, digamos, había alcanzado a vivir, digamos, no ser actor principal ni mucho menos, de un acontecimiento que en Colombia es como un hito significativo de las luchas populares, que fue el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. Estaríamos próximos a, generalmente hay cosas ahí, o debates o movilizaciones, y esa forma, llamada paro cívico nacional o paro nacional, se volvió, digamos, les decía la vez pasada, también algo que convoca, ¿ves? La reciente movilización de este año estuvo, digamos, asociada a un paro nacional. Entonces, en ese paro, ¿qué pasó? Un poquito como para saber un poco las motivaciones y cómo uno llega a tener las conceptualizaciones. Claro, era años 70 de grandes movilizaciones campesinas, obreras, tal. Había habido en Colombia ya, digamos, empezaba a sentir eso que se vio en toda América Latina en 70s, 80s, la inflación. Acá el lenguaje común llamaba eso el alto costo de la vida. O sea, está subiendo el costo de la vida, tal, y eran las noticias. Tal. Entonces, las centrales obreras convocan a un paro nacional que básicamente ellos invitaban, digamos, a movilizarse, digamos, a esos recorridos ya tradicionales que hay en cada ciudad, seguramente de tal lugar a tal lugar hasta la plaza principal. Bueno. Y resulta que cuando se da esa convocatoria, de todos modos, claro, hay esas marchas clásicas, pero lo que pasa es que desde los barrios, de las poblaciones, hay como decir un levantamiento popular que dura 3, 4 días en Bogotá y en otras ciudades 2, 3 días. Entonces era como, digamos, incluso para las izquierdas una sorpresa, pues porque ellas hasta ese momento sus debates eran si la vanguardia de la revolución era el proletariado industrial, obrero, la clase obrera,
o especialmente los maoístas, el campesinado. Y tal. Cuando de pronto se dan cuenta que existen los pobladores y claro, son un actor, digamos, clave. Claro, yo que había vivido eso desde el barrio, claro, ya uno veía un poco los antecedentes. Y era lo que yo comenté cuando me presenté la vez pasada, desde los años 70 ya había habido, empezaba a haber todo un trabajo, digamos, político, social, organizativo en los barrios, no siempre, algunas veces desde las organizaciones políticas, desde ciertas clásicas, otras desde digamos, una izquierda, nosotros hablamos acá de una izquierda social, o sea, esta gente ligada a cosas eclesiales, a cosas culturales, que se identifica, digamos, con un horizonte de izquierda, pero que no necesariamente están articulados, digamos, a un partido. O en el caso de Colombia, también como aquí hay muchas cosas raras, pues también, como de todos hay una presencia de los años 60, digamos, de grupos insurreccionales, muchas veces, diríamos, la presencia de estos grupos en las ciudades, pues se da, es más, ya tan como a lo que llamarían el trabajo de bases, de masas, tal, en ese tipo de trabajo. Entonces claro, digamos, ese paro del 77 fue como, digamos, un gran alarma, llamado atención a decir, bueno, están los pobladores, están qué hacer con ellos. Entonces, claro, yo lo que quería en mi trabajo era mirar un poco cómo se había llegado allá, cómo, porque no había realmente ningún trabajo, digamos, que hiciera un balance sistemático de las luchas urbanas en Bogotá, digamos, ni en ningún periodo. Había trabajos específicos, porque algo que se había dado también en los años 60 era eso es muy contemporáneo a todas las ciudades latinoamericanas, como una oleada de invasiones, esas de invasiones de terrenos, invasiones, algunas de ellas, les decía, ahí sí éramos propiciadas o acompañadas por los grupos de izquierda. Esto era lo que había cierta épica sobre algunos barrios, incluso lo que les decía, Barrio Nuevo Chile, Barrio Salvador Allende, aquí tenemos Barrio Salvador Allende, Nuevo Chile, Barrio Cuba, Barrio Fidel Castro, Barrio, todos estos que tenían que ver con esas. Entonces eso era lo que más se visibilizaba. Digamos, en el mundo académico, cuando se quería hablar de luchas urbanas, se decía, ah, sí, los históricos barrios tales y es el paro. No sé cuánto. Entonces yo lo que quería era mirar ya cómo digamos, eso se había llegado allá. Y entonces, muy también con el entusiasmo de la historia, de la historiografía, digamos, como combiné, digamos, varias estratégicas, y una era, digamos, el trabajo, digamos, que lo sabes, Daniel y todo, que uno lo entrenan para documentar, archivo, tal, entonces mirar prensa desde mediados de los 50, claro que no sé ya la datación allá en Santiago, pero en Colombia, digamos, el periodo de máximo crecimiento de la ciudad se dio desde, digamos, finales de la década de los 40 y todos los años 50 y 60. Entonces, por ejemplo, Bogotá, en 1948, que también ahí hay un acontecimiento fuerte que es el asesinato de un líder que se llamó Gaitán y hay un levantamiento que se llamó el Bogotazo. En ese momento Bogotá tenía 500.000 habitantes, digamos, en el año 1950. Pero ya para el año 73, o sea, 23 años después, 25 años después, ya éramos 3.800.000. Y digamos, ese periodo de los años 50, 60, 70 fue el crecimiento mayor, en términos estadísticos, crecimiento espacial mayor, formación de barrios. Entonces, claro, era como el marco general que, digamos, en parte estaba documentado por los que habían estudiado cosas, digamos, de crecimiento urbano, demográficas, pero no había ningún seguimiento de esas acciones de la gente. Entonces, pues, yo que me pongo a hacer, mirar prensa, empiezo a encontrar que en la prensa, por primera vez en esos años 50, empieza a haber una sección de la ciudad, porque claro, la sección que había de la ciudad era para lo que hacían las élites, el cóctel, la inauguración, pero empieza a haber toda una sección en los periódicos nacionales de eso, de que tal barrio que no, que protestan los vecinos porque no hay energía eléctrica o porque se inundó, bueno, todo. Entonces eso para mí fue una cosa clave, había una mina ahí muy grande. Dos, en Bogotá no existía en ese entonces, ya existe un archivo de la ciudad, entonces tuve que, todo lo que eran documentos de la ciudad, estaban en un antiguo matadero, en montones ahí de papeles con ratas y todo eso. Entonces yo logré un permiso para entrar. Eso no tenía ninguna organización, era agarrar montones de papel, mirar. Entonces ahí que encontré yo las cartas que enviaban, digamos, los pobladores, las organizaciones vecinales a las autoridades, las respuestas, tal, tal. Y finalmente, digamos, no finalmente en un tercer lugar, sino una tercera alternativa fue
las entrevistas, digamos, como la historia oral, incluida, digamos, mi propia familia, que, digamos, había vivido esa experiencia, y personas ya de otros barrios, digamos, que eran significativos en ese periodo. Entonces, esto es para decirte que entonces hay todo un trabajo, digamos, clásico de reconstruir, pero lo que quiero contar, y eso tiene que ver con lo conceptual, es que, claro, ¿qué había? Claro, habitualmente, digamos, en la tradición de los historiadores, muchos no gustan mucho de lo teórico. Dicen, no, usted vaya a los hechos, casi así, digamos, que no somos tan, no. Sí, o sea, y digamos, esa impronta es aquí más fuerte, que mientras que, por ejemplo, los colegas sociólogos, algo que son más amigos de lo teórico, entonces allí, yo al construir el proyecto, ¿cuál era la literatura que había en ese momento para leer estos procesos de luchas, movimientos urbanos? Pues básicamente el gran referente era Castells, ¿no? Que incluso había estado cercano a la experiencia de Chile, y entonces él había acuñado este concepto de movimiento social urbano. O sea, él había sido formado por Touraine, pero también, digamos, por el estructuralismo marxista, y entonces había propuesto esa categoría, que era la que automáticamente todo el mundo colocaba como referente teórico para sus estudios. Entonces, claro, yo también tal, y leí todo lo que había a mano de Touraine y de otros autores, digamos, que es de lo que se llama la escuela eso, marxista en sociología urbana. Y claro, pero entonces, claro, esa categoría era, digamos, eh, como todas esas categorías también de esos años 70, 80, pues grandota y pesada, movimiento social urbano junto a un conjunto de prácticas que logra transformaciones en la estructura urbana, en la lucha de clases, era, bueno, entonces, con eso yo comencé. Además, claro, yo iba, digamos, con una idea, digamos, como un imaginario, diríamos, heroico de las luchas populares. O sea, que allí, digamos, que lo que iba a encontrar era solo grandes movilizaciones, pero cuando yo ya hago ese trabajo sistemático, tanto de hablar con la gente, hacer el seguimiento de prensa, que les voy a mostrar indicadores y todo, pues encontraba que uno, la forma mayor de formación de barrios, de barriadas populares acá, digamos, de población, no había sido estos espectaculares invasiones, que representaban el menos del 2%, ni tampoco, obviamente, la política, digamos, estatal de vivienda, que eso también nunca cubrió nunca más del 20% de las demandas, sino una modalidad aquí que se llama urbanización pirata, y era lo que les insinuaba la vez pasada, que era en terrenos periféricos de la ciudad, que incluso tenían propietarios particulares, incluso estatales, entonces aparecen unos intermediarios, en México lo llaman paracaidistas, que compran, digamos, muy barato terrenos que no son urbanizados, o sea, que no pertenecen aún al, digamos, ir al plano urbano, que no son considerados urbanizables, y entonces, claro, venden a la gente los lotes para que la gente le toque por su propia cuenta ya la historia que ustedes conocen durante sus poblaciones, conseguir la luz, el agua, tal. Eso representaba como más del 70%. O sea, realmente la ciudad de los pobres que yo estaba estudiando era, en primer lugar, esos barrios, claro, sin desconocer los otros, y dos, cuando yo empiezo a mirar, bueno, en la formación inicial de esos barrios, pues el número de protestas manifiestas era poco. Vamos a ver qué tal. Claro, incluso encontré, digamos, como un hecho curioso en su momento, que una de esas primeras movilizaciones que hacen los habitantes de unas poblaciones cerca de un basurero, al basurero municipal, lo llamaron paro. O sea, comenzaron porque, sí, como les digo, esa referencia a la idea de paro, paro, bueno. Eh, y, y entonces, claro, lo que encuentro es que en esa formación inicial de los barrios, la gente conjuga prácticas, digamos, autogestionarias, para poner un nombre, además de autogestión comunitaria, de ayuda mutua, de acotar, o sea, muy fuerte, venían de sus prácticas rurales, campesinas, previas, y una relación, digamos, como ambigua con el Estado, digamos, uno la ve como fuera, desde fuera como ambigua, pero era un poco como la solicitud de adquisición, digamos, de que llegaran los servicios, pero simultáneamente, digamos, tomándoselos de hecho, sí, resolviendo, digamos, haciendo bazares, digamos acá, que son como unas fiestas, como sí, unas ferias populares donde la gente de las diferentes colonias prepara comida, tal cosa. Y de vez en cuando, sí, especialmente con unos temas como el transporte, muchas cosas que ellos podían solucionar, digamos, por esa vía, eh, acceso a energía, electricidad, tal,
Y en otros sí empieza a haber de pronto eso de corte de vías, bloqueos, tal, presiones, y eso fue creciendo. Entonces lo que yo empiezo a encontrar allí es que, claro, para, digamos, desde la lógica de la gente, lo uno y lo otro formaba parte de una misma lógica. Porque claro, yo desde mi mirada entusiasta solo decía, vale lo combativo cuando salen a protestar, pero eso de que hagan una carta o hagan el convite, la reunión comunitaria, pues eso es como algo retrógrado. Entonces, claro, entonces empezamos a mirar que, claro, hay toda una lógica, digamos, cultural que había que comprender. Entonces, todo eso es para decir eso, que entonces yo empiezo a acuñar la idea de lucha barrial y entonces incluir bajo esa categoría no solamente las acciones manifiestas de protesta, sino todas esas otras acciones, digamos, colectivas, no confrontacionales, pero que la gente siempre las lee como lucha. Incluso aquí le dicen, no, seguramente ya la gente, no, cuando saluda, ¿cómo está? Dicen, no, aquí en la lucha. O sea, para ellos, su vida en la ciudad es una lucha permanente, desde acceso al empleo o la sobrevivencia diaria, los mecanismos de resistencia. Entonces, diríamos, ese, digamos, fue como en su momento el trabajo, digamos, de documentación, muy documentado, pero, digamos, incorporaba ese elemento que incluso yo lo, digamos, lo construía un poco intuitivamente. Claro, ya seguramente, digamos, con eso que les comenté la vez pasada, y es que yo tuve, digamos, el privilegio, del año 85, 86, de estar, digamos, todo un año en un seminario con este Jesús Martín Barbero, quien nos puso a leer a todos estos autores, digamos, en clave cultural, los que hoy llaman los padres de los estudios culturales, pero nosotros no sabíamos, Stuart Hall, que pues, bueno, que él desertó, bueno, Thompson, bueno, todo. Y entonces eso me permitió como esa sensibilidad de tratar de leer eso, que no estaba encontrando el gran movimiento social urbano o una identidad de clase clásica, sino allí unos procesos identitarios muy ligados a lo territorial, muy donde la gente combinaba, digamos, diferentes estrategias para hacerse su lugar en la ciudad. Y eso, incluso cosas como las siguientes. Por ejemplo, yo les decía, bueno, temas concretos, digamos, como los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua. Bueno, Bogotá está ubicada sobre un altiplano que a un costado, todo el oriente son montañas, así como ustedes en Santiago se ven las montañas ahí, no tan grandes, pero sí al lado, y ahí hay muchos nacimientos de agua, corrienticas de agua, y en la parte occidental, o sea, Bogotá no está así, sino un poquito más inclinada, está el río Bogotá, que es el límite como decir hacia occidente, y Bogotá, digamos, lo que hoy es Bogotá, igual que México, antes fue una laguna. Entonces en Bogotá, en ese entonces uno metía, ven, por ejemplo, en mi casa, se metía un tubo de 2 metros y ya salía agua. Es decir, claro, porque eso eran zonas, incluso mi barrio se llama Venecia. Ya se imaginarán por qué. El barrio del lado se llamaba La Laguneta. Entonces éramos como habitantes ahí medio anfibios. Entonces era para decir eso. Entonces en ese momento, digamos, no hubo movilización por el agua por varias razones. La gente que venía del campo tenía la mayoría tenía una relación, digamos, con el agua, no como un servicio público, un derecho ciudadano, sino algo que cada familia tenía que conquistar. Entonces estaban con el burrito al agua o se conseguía fácil, ya entonces muchos como acueductos comunitarios. Hoy hay aún en algunos barrios acueductos comunitarios y no se conectan con el acueducto de la ciudad. Hay toda una presión, digamos, toda una presión, digamos, de la lógica capitalista de forzarlos a que entren en el mercado del agua. Y la gente dice, no, nosotros tenemos nuestro acueducto comunitario. Entonces hubo muchas cosas que la gente construyó con el nombre comunitario, acueducto comunitario, tal cosa comunitaria. Entonces, ¿ves? No era confrontación, sino decía, pues, ¿para qué? No. Dos, la energía eléctrica, pues bueno, seguramente igual allá, que la gente lo puede es, construye postes, pero coloca postes para traer el agua. Y en lo del transporte, que esa anécdota es clave para ya pasar a esto más conceptual. Claro, unos barrios en los que yo especialmente estudié, bueno, yo había vivido en uno de los barrios de abajo, ¿no? De los barrios enlagunados, pero la zona que más creció fue en los barrios que se llaman del oriente y del suroriente. Entonces ahí yo también tenía, digamos, por el trabajo de educación popular, muchos vínculos, muchas relaciones. Entonces, claro, ahí fue como una de las zonas de la ciudad donde se formaron, digamos,
primeras movilizaciones fuertes de bloqueos, de confrontación con la policía, especialmente por el transporte, o sea, presionando que subieran autobuses, que pusieran rutas de buses. Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué ustedes, si estos barrios, la mayoría de los barrios se formó en los años 50, y esas protestas fueron en los 71, 72, o sea, porque ustedes esperaron 20 años para... Decían, no, lo que pasa es el comienzo, la mayoría de la gente venía del campo. Es para ver un poco lo que fui yo como intuyendo teóricamente. Entonces decían, yo cuando vivía en el campo tenía que caminar 4 horas para llegar al pueblo, 2, 3 horas. Ahora cuando llegamos allá al barrio, solo teníamos que caminar 1 hora, 2 horas, o sea, no era un problema. Lo que yo veía como un vacío, antes yo lo veía como una sola. ¿Cuándo empieza a volverse una necesidad más grande? Ya que entonces las nuevas generaciones, bueno, ya los hijos tal, de que empiezan a tener vínculos con el mundo, digamos, más urbano, de cumplir horarios, llegar tal cosa, las escuelas, digamos, oficiales de secundaria no eran en los barrios de arriba, sino más abajo. Entonces ya, digamos, hay una necesidad más colectiva de lo del transporte que no se podía solucionar así como antes. Entonces, claro, ya se ve, bueno. Entonces, ahí en conclusión, diríamos, lo que en su momento en esa investigación me permitió saber fue, uno, era documentar por primera vez una mirada de conjunto de cómo se formaron las luchas, los barrios populares, y caracterizar, digamos, un concepto amplio de lucha que incluía las protestas, de cómo se hizo un seguimiento y por temas y todo eso, pero también esas otras formas de lucha, digamos, cotidianas, que digamos a los ojos ochenteros y setenteros no se veían. Pero fue en parte como intuitivo, y entonces eso me permitió, fue curioso, los historiadores eso no les llamó mucho la atención, eso. Incluso, como decir, el superpapá de la historia nueva en Colombia, que les decía Jaime Jaramillo Uribe, me dijo, eso que usted hace es sociología, eso no es historia, esas son cosas muy cercanas, eso no, bueno, para decir eso, o sea que, digamos, el papa de la historia del trabajo dijo, eso no sirve para nada. Pero curiosamente les empezó a interesar mucho a los antropólogos urbanos, que en Colombia también había habido ese tránsito. Ser antropólogo en Colombia hasta hace muy poco era trabajar con algún grupo indígena. Antropólogo igual, poblaciones indígenas. Y entonces habían llegado unos profesores, con los que hice especial amistad, ya grandes que habían hecho sus maestrías, doctorados por antropología urbana, y entonces a ellos me pareció muy interesante como esa lectura cultural, que yo nunca la había denominado así, de las luchas urbanas. Entonces, los interlocutores más fuertes en esa etapa fueron ellos, y ya después, bueno, ya después, digamos, empiezan a haber otros trabajos similares, digamos, de otras personas que haciendo investigaciones en historia o en sociología, empiezan a hacer historias o de barrios o de conflictos urbanos, y diríamos, ya se fue como construyendo, digamos, un campo más amplio de discusión sobre esto de, digamos, las luchas urbanas, el movimiento urbano. Y entonces, digamos, en ese contexto es que ya, digamos, yo empecé también, digamos, a aportar algunos niveles de conceptualización que son los que voy a compartir. Entonces voy a compartir aquí el vamos a ver si... Eso, entonces ahí estoy aprovechando como alguna presentación que hace dice como 1 año, 2 años. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? ¿Sí se está viendo la presentación? Ahora se ve completo, sí. Ah, bueno. Entonces tenemos como esta cosa, y entonces, ¿qué vamos un poco con la problemática? Como esa mirada de conjunto, digamos, de cuáles han sido como los rasgos más destacados de las luchas urbanas en Bogotá desde mediados del siglo XX, digamos, que nos permitan valorar su potencial político desde una perspectiva, digamos, emancipadora, así como decirlo claro. Eso fue como una charla que hice yo también hace como 1 año, así con organizaciones. Y cómo comprender las protestas y los procesos organizativos populares como acción colectiva urbana, que es como una categoría que empezamos también a acuñar. Y mirar el papel de las organizaciones y las luchas urbanas en la configuración de vínculos, identidades y otros nuevos modos de hacer política. Y como cuáles son, digamos, los factores, condiciones, elementos que nos permiten entender un poco esto que ya empezamos a llamar, digamos, más recientemente procesos organizativos populares, digamos, en clave de esto de los movimientos sociales. Entonces, lo primero, digamos, es como una mirada de conjunto, digamos, de lo que pasa en Bogotá, pero que también tiene más o menos sus equivalencias en América Latina, especialmente yo como
digamos, tuve la posibilidad de estar varios años en México haciendo el doctorado, entonces allí sí los estudios, digamos, sobre lo urbano y sobre las luchas urbanas, ellos tienen una categoría que es MPU, Movimiento Popular Urbano. Ellos resolvieron, digamos, estas cosas con una categoría que es Movimiento Popular Urbano, digamos, muy inspirado en, en, en Castells, pero que, digamos, al reconocer esas singularidades, digamos, de lo nuestro, le ponen esta idea de lo popular como un elemento clave. Entonces, allí yo empiezo a encontrar, y con las limitaciones también de leer literatura de otros países, como a mirar dos cosas. Uno, que empieza a ver como algunas cosas más o menos simultáneas, equivalentes, no iguales, pero también aquí faltaría una tercera columna, que en de los libritos que compartí, en el libro verde, el de Identidad y Acción Colectiva, Identidad y Política de la Acción Colectiva, el primer capítulo muestra un poquito esto de como las líneas generales del movimiento, de las luchas urbanas en América Latina, pero también faltaría aquí una tercera columna que es cómo en su momento fueron abordados eso. Entonces, para el caso, como esto lo había hecho en el contexto de Colombia, para el caso de Bogotá, digamos, décadas 50 a 70, básicamente, ¿cuáles son los rasgos fuertes? Ve, en otros países como México es algo que comienza incluso una década antes, habría que mirar, ve, ustedes que conocen lo de Santiago, tal, como si ese, el crecimiento, digamos, grande de la ciudad, digamos, por la migración masiva de campesinos, especialmente, digamos, en el caso de Colombia, con ese cruce siempre tenebroso de la violencia. O sea, en Colombia, mientras, o sea, la otra cara del crecimiento urbano fue la expulsión, diríamos, forzosa de campesinos, digamos, incluso a través de los mecanismos pues, de violencia, de asesinatos, ¿no? Represión. Y entonces, ¿qué pasa en la ciudad? Entonces son, los actores, digamos, son personas de origen campesino que empiezan a ocupar la ciudad, digamos, a hacer ciudad, digamos, combinando ese gestionismo, digamos, subordinado al Estado del clientelismo, con estas prácticas de autoesfuerzo comunitario, y en ese momento, diríamos, la política oficial es el de algo que se llama la acción comunal. Pero hay algo interesante y es que sobre ese origen de la política de acción comunal, pues hay varias, digamos, versiones, digamos, que son complementarias. Uno dice, no, miren, claro, esto es la expresión en Colombia de la Alianza para el Progreso, de la, digamos, de la política, digamos, de Kennedy y todo, para evitar la revolución, que las influencias de la revolución cubana pues, se dieran en estos países, viene todo este fomento a las formas de organización comunitaria tal, pero aquí realmente, bueno, todo eso ustedes saben es comenzando la década de los 60, 61, 62 que comienza eso. Acá los documentos de acción comunal fueron escritos 57 y se volvieron normas 58 y 59, pero lo más curioso es que quienes elaboran inicialmente, diríamos, los documentos conceptuales sobre acción comunal, bueno, nada más ni nada menos que Orlando Falsborda, Camilo Torres Restrepo y otros, digamos, intelectuales que luego fueron, digamos, caracterizados, digamos, en el campo de la izquierda. Claro, ¿qué era lo que estaba pasando allí? Claro, en ese momento también tanto Camilo como Fals, digamos, eran más funcionalistas, no eran marxistas. Pero, ¿qué era lo que ellos conocían, digamos, dos cosas? Uno, en sus trabajos, digamos, sobre sociología rural, la relación con los campesinos, ya un poco en ese contexto de violencia y conflicto, pues encontraban que la gente tenía pues sus mecanismos, digamos, sí, comunitarios de resolver los problemas y en buena medida, digamos, ellos van a fomentar la idea de lo de acción comunal en ello. Eh, pero también, claro, el mismo Fals que había estudiado en Estados Unidos, pues que conocía de todos allí, pues todo este rollo de community acción precisamente, que también, digamos, desde de otras perspectivas más integradoras sabía. Entonces, esos documentos, digamos, iniciales, digamos, tenían una perspectiva más o menos amplia, pero ya, digamos, en el contexto de su aplicación desde el año 58 y 59 para Bogotá, coincide en el caso de Colombia con un periodo histórico que llamamos del Frente Nacional. Y es que precisamente como venía esa violencia muy fuerte desde el año 46, incluso las mismas élites en Colombia propician en el año 53 un golpe militar que va a durar 4 años, eh, justificado por como una idea de pacificación de la violencia, digamos, a través de las fuerzas militares, tal cosa.
eso, digamos, vía esa vía represiva y otras políticas de amnistía, digamos, disminuye algunos de los frentes de violencia, otros continúan, y luego, digamos, las mismas élites promueven, digamos, la salida de, hubo un general, solamente un, eh, de- y establecen algo que llamaban el Pacto del Frente Nacional, y era que como parte de la superficie de la violencia en Colombia era que la gente, digamos, estaba confrontada también, digamos, por, digamos, en torno a dos partidos políticos, vea, aún todos estos de que en América Latina eran desde el siglo XIX, liberales y conservadores. Entonces lo que ellos acuerdan es que para poner fin a la violencia iba a haber como una paridad en todos los cargos públicos, o sea que todos los cargos públicos iban a ser repartidos 50% entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y dos, que iba a haber una alternancia de los gobiernos, o sea que ese primer gobierno que hubo, del 58 al 62, fue liberal, el siguiente conservador, el siguiente liberal, el siguiente conservador. Entonces, eso implicó por una parte como un cierre, digamos, político de otras posibilidades. Obviamente la izquierda, pues aquí toda la política, digamos, de Guerra Fría, de, sí, pues eso fue muy fuerte, entonces aquí nada que medio sonara a izquierda, pues era permitido. Pero por otra parte, se dio, digamos, un proceso de clientelización del Estado y de su relación, digamos, con la sociedad muy grande. Entonces cuento eso es porque, claro, esas organizaciones de juntas de acción comunal se volvieron el único mecanismo de mediación entre los pobladores y el Estado para conseguir recursos. Entonces la gente, digamos, los líderes comunales se volvieron, digamos, pragmáticos en saber manejar esa relación con, digamos, con los partidos y qué tal, que prometer, si compra, digamos, de los votos y todo eso. Y desde ahí conseguir estas cosas, digamos, de infraestructura física, tal cosa. Simultáneamente, lo que les decía, en esos años 60 es cuando hay, digamos, muy también simultáneamente en América Latina, pues algunas invasiones directas de terreno, algunas experiencias de resistencia a desalojos precisamente de esos barrios, que eran como, fue como lo único, digamos, que implicó confrontaciones, digamos, así con, digamos, con las autoridades. Y también podemos decir, la tercera columna que falta, si ustedes lo saben también, los estudios que empiezan a darse sobre luchas urbanas, sobre procesos de urbanización, sobre pobladores urbanos predominantes, pues están, digamos, influidos, digamos, por las escuelas funcionalistas. O sea, ¿quiénes se van a ocupar de eso? Especialmente sociólogos y antropólogos urbanos, especialmente en Colombia, sociólogos que van a leer, digamos, esos temas en clave de preguntas sobre la migración al campo de la ciudad, sobre el acceso a la vivienda, pero la lectura es que en últimas, digamos, ahí no hay ningún conflicto de fondo, sino es la gente que quiere integrarse, digamos, a la modernización. Eso como interpretación, no lo que está pasando, sino lo leen en esa clave. Como les decía, en los 70s, pues está esa inflexión, digamos, política que ustedes también vivieron y en buena medida fueron referentes para otros países de América Latina, digamos, pero que tenía que ver con toda esa, digamos, presencia, ascenso, digamos, de luchas sociales en general, pero también de la presencia, digamos, de las izquierdas en estos procesos sociales. Y ya, diríamos, lo que empieza a darse en los 70 es claro, el clientelismo sigue existiendo, digamos. Sigue existiendo, aquí en Colombia va a tener básicamente fuerza como hasta la década de los 80, pero ya empieza con esa presencia, digamos, activista de grupos, organizaciones de izquierda, muchos estudiantes universitarios de estas organizaciones y movimientos que se van a hacer trabajo, digamos, político barrial, que entonces sí van a, digamos, a ser más proclives como a formar organizaciones independientes, ya ustedes me comentarán allá cómo es, o sea que ya la gente, claro, identificaba Junta de Acción Comunal con clientelismo, con corrupción, con politiquería, y entonces empieza a hablar un de comités, comité pro vivienda, comité pro servicios públicos, comité, era la palabra, comité pro, incluso se genera una red que se llamaba comité pro defensa, como si es de tal cosa, del agua, comité pro defensa de los barrios del sur, comité pro defensas, y entonces eso generó algunos niveles de movilización, diríamos, inéditos, que no existían. Entonces, ahí en el libro de La Ciudad en la Sombra, precisamente se relata una cosa que se dio entre el 71 y el 74, interesante, es que fue todo un movimiento
que llamaba La lucha contra la Avenida de los Cerros. Y era que, como les había dicho, en el oriente de Bogotá, donde hay muchos barrios populares, es montaña. Entonces, con el crecimiento grandísimo de la ciudad, acá también hubo una, digamos, segregación socioespacial, y entonces la mayoría de los pobres, ¿dónde estaban? En el sur, suroccidente, suroriente, oriente, digamos, todos los puntos cardinales menos el norte. Entonces los ricos, que digamos en la Bogotá hasta los años 40 vivían, digamos, en el centro, igual que allá, en las mansiones céntricas, se fueron desplazando cada vez más hacia el norte. Primero hacia, sí, digamos, 50, 60 calles hacia el norte, en una zona que se llama, bueno, Chapinero. Luego, en la medida que iba habiendo más pobres y que los rodeaban por todos lados, buscaban irse muy, muy al norte. Entonces ya para esos años finales 60, 70, los ricos y, digamos, y los, digamos, los ejecutivos de las empresas, los ministros, los de altos cargos burocráticos vivían al norte, pero, por ejemplo, muchas cosas de estas de servicios y administrativas eran en el centro. Entonces la propuesta era muy, incluso habían llevado a Colombia a Le Corbusier para que planeara toda una superavenida, toda una gran alameda, diríamos, que y acortaría el viaje de los ricos al centro, digamos, y las autoridades, solo que pasaba por encima de esos barrios del oriente. Entonces fue la coyuntura ideal para que, digamos, desde la izquierda y todo un trabajo ya, digamos, de curas y religiosos de teología de la liberación. Todo. Entonces fue una lucha sostenida, diríamos, para evitar la construcción de esa avenida que se ganó y entonces fue como un hito de lucha urbana, y sí como clásica, tal cosa. Tal. Igual entonces también va a dar aliento a que, lo que les decía, a mediados de los 70 en adelante, proliferan, digamos, experiencias de trabajo, digamos, organizativo en los barrios, ya, digamos, animando a la gente a vías, digamos, más de organizaciones autónomas, de confrontación, tomas de no sé qué, de las instalaciones de la empresa de acueducto de la ciudad, o de la energía, o bueno, tal, el consejo, o en el cabildo, bueno, tal. Entonces, es un periodo, digamos, de alta movilización, y diríamos, los bloqueos de vida, y que coincide con eso que les decía del paro cívico. La inflación va a ser un motivo de movilización muy grande, especialmente ligada tanto a esto bueno, que subían los precios, pero también un tema muy sensible era como lo vieron ustedes con el metro. Aquí no había metro en ese entonces y aquí ahora tampoco. Y fue el aumento del precio del bus, del transporte público. Cada vez que había aumento de transporte público, había confrontaciones, pedreas de 1 o 2 días, y donde también van a jugar un papel clave los estudiantes ya de las universidades públicas, que ya sean en sus barrios o en grandes avenidas. Entonces, diríamos, esos años 70 es un periodo en el que se proliferan las luchas, digamos, de confrontación abierta. Y de la tercera columna invisible es eso. Entonces, también es cuando empieza a ser acogida, digamos, estas perspectivas, digamos, marxistas de lectura de la ciudad, que incluso aquí hay un caso muy interesante, antes digamos, de la llegada de Castells, digamos, de esa literatura de Castells, acá hubo como un grupo de estudios marxistas que se dedicó a temas urbanos, incluso sacaban libros, digamos, sin autoría, sino, digamos, se colocaron como grupo de estudios José Raimundo Rossi, que había sido como un líder por ahí del siglo XIX. Y hicieron unos análisis, digamos, marxistas, incluso citaban, ahora que me recuerdo, ustedes me van a decir, algún autor, algunos autores chilenos que hablaban de subproletariado. Entonces ellos van digamos, en términos de, claro, eso no influía en nada en los libros, en la vida de la gente, pero hacer como caracterizaciones clasistas de de los pobladores y primeros análisis de esas luchas en clave, diríamos, de lucha de clases, bueno, de toda una cosa, digamos, de lo que había literatura en ese momento. Ya que va a pasar un poco después del paro del 77, lo que les decía, van a proliferar más, digamos, más estos trabajos, esa presencia, digamos, más sistemática de trabajo con los pobladores, y también la generación de organizaciones, digamos, digamos, con mayor autonomía también de los mismos grupos de izquierda y todo, y viene como toda una serie que yo creo que es común en América Latina, de experiencias, digamos, de gestionismo, digamos, alternativo en torno
no sé qué, bibliotecas comunitarias, ven, nosotros, yo ya entro en escena, digamos, en la práctica, mi generación, entonces que los centros de educación de adultos, que los centros de cultura popular, que sí, los grupos culturales, que ya el deporte, sí, el espacio, digamos, en torno al deporte, bueno, entonces se pluralizan como las agendas. Claro, sigue en el caso de Colombia, mientras que, por ejemplo, lo que en México fue pasando fue que ya en la medida en que íbamos llegando al siglo XX, XXI, el crecimiento de la ciudad disminuyó, o sea, en México, y también diríamos todas estas cosas. En el caso de Bogotá, aún hasta la actualidad sigue con un crecimiento más o menos ya no tan desbordado, porque tomo la violencia y la expulsión de gente del campo continúa. Pero aquí, digamos, estamos frente a un peso muy grande más bien de organizaciones, digamos, que empiezan a autodenominarse organizaciones populares, digamos, con presencia en la ciudad en torno o a temas específicos, digamos, ligados a eso, al trabajo educativo, cultural, al trabajo, no sé qué, de lo ambiental. Y también diríamos, las demandas se van ampliando ya, digamos, en torno a varias cosas y entonces ya empiezan a haber movilizaciones ya no puntuales, diríamos, de los barrios, sino ya desde zonas, se empezaba a llamar así, zonas de la ciudad, que ya se juntan 5, 10, 20 barrios de una zona para movilizar en torno a ello. Tal. Y aquí entonces ya empieza a haber como cierta también circulación de lecturas de autores que en América Latina están empezando a leer esto de las ciudades, de la democracia urbana, de las luchas culturales, va a ser eso muy fuerte. Y, digamos, esa tendencia, digamos, va a continuar en términos generales en la década de los 90, donde en el caso de Colombia va a haber un hecho ve que más o menos va a corresponder lo que en otros países, pero ustedes saben, en los procesos de transición de la dictadura, digamos, a los gobiernos de elección directa. En el caso de Colombia, un sector, digamos, fuerte, no el más grande, pero fuerte de la guerrilla, había entrado en un proceso de negociación, sí, de negociación con el gobierno, que finalmente, diríamos, decantó en el año 89 y 90. Casualmente uno de los grupos, digamos, que fue el que más, digamos, fue visible en esa negociación era el M-19, que era una guerrilla urbana, o sea, principalmente. En la última etapa estuvieron en el campo, en zonas indígenas y todo, pero diríamos su crecimiento, su nacimiento, fue una guerrilla de corta duración. Nace en el 70, con sí, una fraude electoral que hubo, y van a estar, digamos, muy activos, digamos, hasta digamos, mediados de los 80 y ya empieza entonces acercamiento de negociación ya en los 90. Y otra guerrilla, curiosamente, digamos, de un corte más campesinista, incluso eran maoístas, que llamaban el EPL, igual que el ejército allá de China, que entran en negociación y ahí se suman otros pequeños grupos que existían, digamos, de guerrillas. Y cuento eso es por qué, porque, digamos, la gran ganancia de esa negociación del M-19 especialmente fue que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente, para que ustedes vean las historias ahí, no iguales, mucho menos, pero con algunos ecos. Y entonces viene digamos, la elección de la constituyente y también para sorpresa de todos, porque aquí en Colombia ha habido esa hegemonía de los dos partidos tradicionales, por primera vez, digamos, en elecciones, digamos, van a tener una gran cantidad de escaños en la constituyente, digamos, los candidatos que había propuesto, digamos, el M-19, ya con el nombre de Alianza Democrática M-19, ahí va a quedar incluso como constituyente Orlando Falsbordas, para ver toda la cercanía de las cosas, y muchos más. Y entonces se elabora una constitución, diríamos, garantista, con más, digamos, reconocimiento de derechos. Claro, simultáneamente es también ese gobierno que sigue a la constitución, y de ahí para acá, pues todo el neoliberalismo, digamos, que ustedes también conocen muy bien. Y entonces, por eso en este periodo, entonces se da una relación así también como rara, ambigua, y es que se abren formalmente muchos canales de participación, digamos, ciudadanista, tal, eh, comité de todo, todo, aquí en todas las políticas de salud, de vivienda, de aseo, de todo, hay que formar el comité de participación, tal, pero muy, digamos, unos comités que no tienen, digamos, capacidad, digamos, de decisorias. Más. Pero eso, digamos, hizo que muchos procesos
organizativos y de lucha que venían antes se fueron, digamos, se encantaron, digamos, con ese espacio, lo vieron como un gran triunfo, tal, y entonces entraron en eso. Pero también, coloco ahí lo de contratación, es que también esa, digamos, la nueva constitución ahondó algo que se había iniciado desde el 86, que fue el proceso de descentralización. Acá en Colombia, no sé, en Chile, veníamos de una tradición política muy centralista, digamos, todos, digamos, Bogotá, el presidente elegía incluso los gobernadores de los departamentos, de las provincias, el alcalde de la ciudad de Bogotá era elegido por el presidente. Entonces ahí a partir de los 90, entonces empieza a ver, uno, pues estas elecciones, bueno, ya había comenzado en el 86 la elección popular de alcaldes, pero para el caso de Bogotá, la descentralización se expresó en que aquí se llaman localidades, las divisiones administrativas de la ciudad, tenía, digamos, podía tener unos consejos que se llaman, digamos, juntas administradoras locales, de elección directa, y buena parte de los recursos, digamos, públicos se gestionan en esa estancia local, y eso implicó que también algunos campos de acción, como de lo cultural, y otras cosas, digamos, se tramita, bueno, ustedes deben conocer eso allá porque es la política neoliberal, a través de contrataciones con, digamos, sí, con organizaciones, digamos, que tengan personería jurídica, todo ese rollo. Entonces también eso hizo que muchos grupos y organizaciones, digamos, entraran a ese escenario. En algunos casos, digamos, se combinaban varias cosas. Y era que muchos de estos trabajos de base, organizativos en los barrios, en torno a la cultura, la educación alternativa, sobrevivían no solamente, digamos, por el trabajo, digamos, de organización de la gente, sino porque recibían esos apoyos, digamos, a través de las ONGs, sí, que de Holanda, que la Iglesia, que de Alemania, tal. Eso en los 90 ya se cae, y entonces muchas de estas organizaciones ya fuertes que habían en los barrios o en sectores, centros incluso ya inspirados en la educación popular, empiezan digamos, a sobrevivir contratando con el gobierno cosas políticas como lo de, digamos, el vaso de leche, como de Perú, o el comedores comunitarios, varias políticas, digamos, que habían surgido como propuestas alternativas, pasan a ser política pública, cogestionada, ¿ve? Ese nombre, por eso. Entonces, allí, eso, digamos, es como lo que marca ese periodo. Claro, también, digamos, se posicionan, digamos, otros discursos. Claro, la nueva constitución impone como un lenguaje, diríamos, de derechos. Entonces, muchas movilizaciones, muchas cosas se hacen ya a nombre del derecho, que no se está cumpliendo el artículo tal de la Constitución, digamos, abrió un campo de posibilidades que no existía, y también van a surgir todos estos otros temas emergentes de medio ambiente, problemas, digamos, de la referencia a lo territorial. Empieza a visibilizarse muy a comienzos ya de este siglo la presencia de los jóvenes, digamos, como actores claves a nivel local, a nivel barrial, eh, pero también aquí como en el rasgo de Colombia, toda una criminalización, diríamos, a los grupos, organizaciones, colectivos de jóvenes, amenazas, asesinatos, y entonces también eso generó muchas movilizaciones de jóvenes, precisamente, digamos, en defensa de la vida, porque claro, acá, por ejemplo, pueden aparecer grupos paramilitares en zonas urbanas populares, armados, prohibiendo que los jóvenes o la gente salga después de las 10 de la noche. Entonces, jornadas, digamos, masivas de hacer actividades culturales en la calle, en la noche, digamos, como para, digamos, enfrentar, digamos, desde esa acción colectiva, estas prácticas, digamos, violentas. Y, digamos, claro, más para acá, digamos, hay como esa continuidad, algo, digamos, similar a lo que yo percibo, lo poco que conozco también allá de Chile, Santiago. Entonces, muchas iniciativas, digamos, autogestionistas, de base local, con un activismo juvenil muy fuerte, ¿ven? Muchos de ellos también que han participado en las luchas estudiantiles, pero también diríamos una cantidad de experiencias no necesariamente articuladas a organizaciones políticas de izquierda, pero también en buena medida muchas organizaciones políticas de izquierda muy, digamos, también impulsando ese tipo de trabajos barriales. Más redes, más capacidad de movilización, y pues acá también, digamos, en estos años recientes, diríamos, estallidos, levantamientos, movilizaciones populares que ustedes han vivido y han protagonizado y conocen. Ya la cosa es, bueno, ¿cómo interpretar eso, digamos, en esa trayectoria que yo les decía? Entonces,
cuáles claves de pronto fuimos encontrando. Entonces, uno, claro, lo conceptual es clave, pero siempre, digamos, en esa clave de tratar de entender, digamos, la historicidad de cada una de esas, digamos, sí, problemáticas que nos desafían, digamos, una apertura, digamos, también a mirar en cada periodo, en cada caso, la singularidad de esos procesos de organización y movilización, pero también, diríamos, esa necesidad de construir, también, diríamos, atrevernos a conceptualizar desde esas particularidades de cada país, de cada ciudad, y diríamos, estamos teniendo como telón de fondo, diríamos, bueno, para el caso mío de todos, pues la tradición del marxismo y la apertura, digamos, a otras perspectivas críticas que nos permitieran eso. Entonces, ahí empezamos de pronto a coger la idea de amplia de acción colectiva urbana o acción colectiva popular. ¿Por qué? Porque, como ustedes lo ven haber visto también allá, esta preocupación que hemos, digamos, tenido de reconocer, digamos, estas dinámicas comunitarias en estos procesos urbanos y de constitución de sujetos sociales. Que a propósito, diríamos, la categoría de sujetos sociales que fuimos incorporando en nuestras lecturas, pues tuvieron fuente, digamos, de inspiración, pues en un chileno seguramente conocido por ustedes, pero que básicamente buena parte de su vida académica, intelectual, pues la hizo en México, que fue Hugo Semmelweis, con el que yo tuve la posibilidad también de estar cerca cuando hice el doctorado y de luego, digamos, tener como una interlocución allí muy cercana. Entonces aquí, reconocer, digamos, la complejidad de estos procesos que estamos hablando, de todos modos sí reconocer que todas estas luchas, desde las luchas más beligerantes hasta las más cotidianas, están expresando conflictos, contradicciones que existen en el sistema, o sea que no, digamos, tomamos distancia con lecturas que todos siguen, se siguen renovando en el funcionalismo, de ver que estas luchas tienen que ver es más con una inadaptación de las personas o por las influencias malignas de las ideologías de izquierda. No, ahí están expresando que hay problemas, digamos, sistémicos. Que estos procesos de organización y movilización urbana asociadas a la vida colectiva de la ciudad, digamos, siguen, digamos, han tenido una permanencia, digamos, en la historia de las ciudades latinoamericanas, es decir, que están ligados, porque también, claro, acá, por ejemplo, algunos historiadores hablan de luchas urbanas. Comprobé uno, incluso uno que fue mi primer director de la tesis, que es una persona muy respetada, él saca un libro que se llamaba Protesta Urbana. Eh, y entonces, claro, en algunos momentos, digamos, podían colocar en protesta urbana también, digamos, protestas que se dan en la ciudad, pero protagonizadas por los estudiantes o protagonizadas por los trabajadores, digamos, asalariados. Entonces, acá, digamos, se fue construyendo esta idea, en el que uno profesor pues fue acogiendo, de llamar luchas urbanas o protesta urbana a aquella que está asociada a esta, digamos, a la vida, digamos, a las condiciones de vida y culturales y políticas de la ciudad. Lo otro también es eso, que claro, generalmente, digamos, en la lógica de explicación de las protestas se tiende a decir, esta protesta porque hay tal problema, pero uno puede decir, miren, aquí en este otro barrio, en esta ciudad, está el mismo problema, pero la gente no protesta. Entonces, tratar de mirar que la movilización o las dinámicas de organización no son una respuesta mecánica a los problemas, sino que está mediado por una serie de procesos, digamos, históricos, culturales, que es importante reconocer. Y en parte, digamos, un estudio afinado de estos conflictos, pues debe tener esas diferentes escalas, ¿no? Una escala estructural, una escala, digamos, histórica, una escala territorial, una escala, digamos, cultural, ¿ves? Los referentes morales, ideológicos, los marcos interpretativos desde los cuales la gente... Y también, diríamos, una lógica organizacional, como en estas luchas, en estas organizaciones, pues hay unas dinámicas también, digamos, de una racionalidad estratégica, de formularse propósitos, objetivos, metas, generar y aprender organizativamente. Igual, reconocer que todos detrás de esos tejidos, de esas movilizaciones y de ese tejido asociativo, está de fondo, que es algo de lo que me ha interesado más recientemente, toda esta red de vínculos
de solidaridad, de cercana, que podemos llamar, digamos, lo comunitario. No siempre asociado a la base territorial, pero que, digamos, es un sostén clave de los movimientos. Por lo menos para lo que pasó recientemente este año, de que hubo, se tenía muy el referente de lo que habían ustedes vivido allí en Chile, se asumieron algunos nombres y todo, pero claro, en cada contexto asume su singularidad, eh, y seguramente habrá cosas comunes como les voy a comentar. Entonces, claro, se forman estos puntos de resistencia, especialmente, diríamos, donde los jóvenes toman un papel muy clave. Claro, ya, digamos, los sociólogos van a decir, claro, el nivel de desempleo juvenil ha aumentado en los últimos años, que con el COVID, que el nivel de ingresos, todo que es cierto, y son factores que están ahí de fondo, digamos, necesarios. Pero también entonces uno empieza a encontrar que digamos, la capacidad de sostener esos puntos de resistencia tuvo que ver con esos apoyos y solidaridades, digamos, locales, comunitarios, donde las familias, las redes, los grupos culturales, asociaciones previas, digamos, sostenían esa, digamos, esa capacidad de resistencia y de confrontación. Igual también una cosa que creemos clave tener en cuenta en cualquier análisis es esas relaciones, digamos, como esas culturas políticas de relación entre pobladores y Estado, que también tiene diferentes, digamos, matrices y modelos. Hay modelos clientelistas, modelos cogestionistas, modelos de confrontación, y en cada caso, pues hay que mirar cuáles están allí de entrada, cuáles se incorporan, cuáles van transformándose. Y también este otro elemento de las identidades, digamos, es clave cada vez más reconocer eso que yo inicialmente les había dicho que llegué por vía intuitiva, y es reconocer como esa dimensión, digamos, cultural de construcciones simbólicas, identitarias que se dan a través y en esas luchas, y que son uno de los elementos que garantizan unidad, fuerza subjetiva, continuidad de las luchas. Ya lo había dicho, las dinámicas organizativas, y también pues obviamente todas las modalidades de movilización, digamos, de protesta abierta que se dan, y digamos también los aprendizajes sociales que se van dando en cada una de esas, digamos, coyunturas o ciclos de lucha que también, digamos, se van incorporando para las nuevas que se van dando. Entonces acá, bueno, no vamos a tener eso, entonces yo ahí en algún momento, está en el librito, pues me inventé ahí ese cosa como para mostrar ahí como las diferentes cosas que están presentes para estudiar estas luchas urbanas. Y entonces aquí entonces les presento, digamos, ya para poder ahorita entrar a conversar, algunas cosas de lo que les decía. Entonces, aquí este es un seguimiento, digamos, que hicimos en la tesis del desarrollo de las protestas, digamos, de base territorial, de base barrial, entre el 58 y el 77. Entonces, hay un periodo largo, digamos, de varios años, por lo menos 10 años, en que el número de esas protestas abiertas, masivas, son escasas, y viene esa escala que va a subir hasta el año 77. Ya del 77 al 2005, ya, digamos, esto es un colega, un historiador, Mauricio Archila, que desde la Universidad Nacional y desde un centro que es el CINEP, hacen todo un seguimiento del comportamiento de las luchas, y ellos pues me comparten a mí también esa información. Entonces aparece ya, por ejemplo, en este periodo del 77 en adelante, lo que les decía, un incremento, o sea, la mayor volumen de movilizaciones en la ciudad fue de pobladores. Claro, hay también de estudiantes, que ocupa el segundo lugar, ya más poquito de independientes, de mujeres, de otros actores. Y también acá, bueno, esta no la vamos a ir en detalle, pero está en como mirar cuáles son los motivos que van acompañando las luchas en ese largo periodo que miramos. Y entonces va haciéndose un tránsito de esas luchas iniciales por servicios públicos, por tan que va decayendo también porque digamos, la capacidad, digamos, de la institucionalidad para dotar de servicios y todo se hace, digamos, más eficaz, más porque también es, al estar en la lógica neoliberal, que es un negocio, pues rápido procuran que haya el acueducto, la electricidad, pues porque para cobrarla. En cambio, van aumentando estas luchas, por ejemplo, en torno a esta idea de los derechos culturales, diferentes derechos. Bueno, aquí también nos vamos a detener porque es una cosa ya muy particular, pero entonces es como nosotros, digamos, hemos hecho como todo un seguimiento de los temas, de las formas de lucha. Entonces las movilizaciones abiertas, los bloqueos de vías, los paros, sigue siendo un referente, las invasiones, ya es cada vez menos, la toma de entidades públicas, las protestas, digamos, manifiestas así de confrontación
directa con las autoridades. Entonces ya, de todos modos, entre protestas y movilizaciones, ya diríamos tenemos más del 60 y pico por ciento de forma, y los paros, o sea, de formas explícitas. Igual está esto de las localidades. Entonces, sí hay, históricamente, Bogotá tiene 20 y algo de localidades. Hay unas localidades que tienen una mayor participación en estos procesos de protesta manifiesta, y qué interesante, lo que hacemos es el cruce, que varias de esas que tienen una mayor presencia de movilizaciones es donde también hay unos trabajos históricos de organización, de lucha, digamos, de organización popular, de trabajo de educación popular, que es San Cristóbal, que es una zona, pero donde yo trabajé el primer libro, Kennedy, que es una zona también así popular, y Ciudad Bolívar, que también es como una zona, digamos, de alta movilización. Sí, ya entonces diríamos, claro, para el caso de las organizaciones, claro, porque ya yo empecé a interesarme, digamos, no solo, digamos, por la lucha manifiesta, sino eso que se empieza a dar especialmente desde el año 77 acá, o digamos 80, que es ya la proliferación de unas organizaciones de base más estables que, digamos, digamos, se van, digamos, volviendo un referente organizativo. Muchas de esas ya en este momento tienen 40 años, 35 años, 38 años, y que, digamos, representaron entre los años 80, 90 con mucha fuerza, y ahorita en esta, digamos, lo del siglo menos, pero aún un referente muy grande, digamos, de esas luchas organizativas que, digamos, son respetadas, pero, digamos, también, digamos, entran en interacción con estas dinámicas más recientes, emergentes, de colectivos, de combos, como llaman acá, juveniles, que no asuman formas organizativas muy estables o grandes, pero que son igual vitales. Bueno, entonces, ahí esto no vamos a tener en eso. Bueno, aquí ya lo que entramos a mirar eso es cómo, diríamos, esos procesos organizativos pues van, digamos, surgiendo en los años 80, ya con unos referentes ideológicos de educación popular, de teología de la liberación, de cultura alternativa, de teatro del oprimido, todo eso. Y van, de todos, allí también es interesante eso que les decía que había comenzado desde los 70, y es que muchos procesos nacen de la confluencia de trabajos, digamos, de activistas externos, pero también de trayectorias y de actores, digamos, locales que preexistían. Esa interacción permite digamos, un aprendizaje mutuo en que el activista también va ganando esa sensibilidad de reconocer, digamos, que ahí sí como los zapatistas, que no pueden de todo lo que tengan que hacer, tiene que ser, digamos, aprendiendo y obedeciendo lo que se da allí, pero también ese trabajo, diríamos, desde la educación, desde estos trabajos de acompañamiento, también ayudan a que la gente amplíe, digamos, su horizonte de necesidades, de demandas, de derechos, y allí se dan. Realmente, claro, hay tensiones, intereses. En su momento, un poco lo que yo acuñé en el librito verde, el segundo que recibieron, fue la categoría de organizaciones populares urbanas, para referirnos a estos, digamos, organizaciones, digamos, que con cierta estabilidad, con cierta continuidad en estructuras organizativas, digamos, más fuertes. Ve que una cosa se vuelve clave, su sede propia, que de todos modos contrasta, diríamos, con algo que ahorita es lo más emergente, digamos, en las últimas 2 décadas, y es una cantidad, digamos, de formas organizativas más volátiles, muy creativas, muy ágiles. Entonces ahora lo que estamos hablando es de procesos organizativos populares, para que quepan tanto las organizaciones clásicas como estas experiencias asociativas más esto. Y de pronto, para terminar, esto que para nosotros es como retomando lo que les decía al comienzo, desde las luchas urbanas estudiadas con la tesis, es ver la importancia tanto para comprender, pero también quienes quieren hacer activismo popular con las poblaciones, esa importancia, digamos, de reconocer ese tejido social previo, los vínculos, las relaciones, la gente de dónde proviene, en torno a qué se encuentra, cuáles son esas dinámicas comunitarias que existen. Dos, digamos, en el caso de nuestro, pues esos relación, digamos, con las juntas comunales, que a propósito les había dicho que ese era el gran espacio del clientelismo de años 60, ya después de los 90 con la nueva constitución, ese escenario pierde, digamos, esa fuerza, digamos, y ese carácter clientelista, porque los escenarios de recursos van a situarse más a nivel de la localidad.
y más en torno a proyectos de otra lógica, digamos, más, digamos, puedes decirse más neoliberal o más ya responde a otra lógica, eh, menos tradicional de relación de Estado con la población. Y dos, empieza a haber una renovación. Dicen, esos líderes comunales, como llamamos acá, fueron los mismos durante mucho tiempo en varios barrios. O sea que uno hablar con líderes comunales en los años 80, 90 era hablar con ancianos que eran líderes de eso desde hacía 20, 30 años. Ahora ha habido una renovación de las juntas. Sigue habiendo, digamos, mucha gente que comienza, digamos, a actuar en las juntas, digamos, iniciando una carrera política tradicional para luego pasar a ser edil, bueno, pues, pero también una cosa que está pasando es que muchos de estos jóvenes y grupos y organizaciones populares que surgen ven importancia, digamos, con ocupar, tomarse esos espacios de juntas de acción comunal, y hoy uno encuentra en muchos barrios populares de Bogotá que las juntas están siendo, digamos, están en manos de gente que se formó en toda esta historia que les he comentado de procesos alternativos. Entonces ya hay federaciones de juntas, digamos, que tratan de darle una impronta, digamos, más alternativa a esas dinámicas asociativas, pero igual surgen y se mantienen otros espacios asociativos en torno a la cultura, al trabajo juvenil, muchas cosas que coexisten en los barrios. Hoy en un barrio popular de Bogotá pueden haber 4, 5, 6 procesos organizativos simultáneos, también la formación de redes o territoriales o temáticas, o sea, como no sé qué, red de artistas o populares, red de organizaciones, no sé qué, viviendistas, red de defensores del agua, no sé cuánto, tal. Y eso que les decía, que de todos los procesos organizativos también van ayudando a que la gente amplíe su lectura, digamos, de necesidades, pero también, digamos, su lectura crítica de la, sí, de la sociedad. Y bueno, entonces vamos a brincar, ¿no? Ya, digamos, porque ahí está desarrollado, diríamos, como lo que nosotros encontramos especialmente con esta cuestión de las, de las organizaciones que estudiamos, que eso está en el librito verde, diríamos, y finalmente de pronto, bueno, ya en esta década actual, estas 2 últimas décadas, otro escenario muy clave que se da es que muchas de estas organizaciones con presencia territorial muy fuerte organizan carnavales o festivales, es decir, eventos culturales de fuerte sentido expresivo, simbólico, pero que implican todo un proceso organizativo que puede demorar meses, como este Carnaval Popular por la Vida, y que la puesta en escena a través de comparsas, dinámicas, pues es todo un trabajo, diríamos, educativo y cultural muy fuerte, y que, diríamos, sí, se han vuelto ya un referente, diríamos, clave en la vida, diríamos, de estas barriadas, de estos pobladores populares, y que, por ejemplo, en la coyuntura reciente del paro nacional de este año, sí, digamos, acompañaron, diríamos, en las luchas otras que se estaban dando también, digamos, a través de estas prácticas y formas, digamos, más culturales de expresión de resistencia. Por ejemplo, y con eso termino, en estas, digamos, desde el año 2019 ha habido muchos momentos de confrontación abierta de los jóvenes con la policía, e incluso en varios lugares han logrado, digamos, sacar a la policía de algo que se llaman los CAIs, que son, digamos, unas estructuras allá, unos búnkers que hay en los barrios, digamos, donde está la policía. Y entonces todos estos grupos que vienen de procesos más, digamos, de la historia que les he contado, toman el CAI y lo vuelven una biblioteca popular, un centro cultural. En algunos vuelve la policía y los desaloja, en otros se ha logrado, digamos que, sí, o sea, que ya después respeten eso que la gente ha ocupado. En Cali mismo, que se ha pasado eso así. Entonces, estos elementos, digamos, digamos, estéticos, culturales, simbólicos, como carácter. Igual, esta es la experiencia que les dije que duró más o menos 10 años en torno a la defensa, digamos, de un río que pasa por varias localidades, y entonces se forma toda una red que se llamó Asambleas Sur, que sostiene todo un trabajo de resistencia de más de 10 años y se logra, digamos, unos cambios de política pública y todas estas cosas. Entonces, diríamos, bueno, nosotros hemos aprendido eso, una concepción amplia, alternativa de entender los procesos organizativos, la participación, lo territorial, como reconocer que sigue siendo un escenario de procesos de lucha y organización, la acción colectiva urbana como, digamos, constitución de actores,
y políticos alternativos, en torno a lo popular. En el caso de Bogotá, lo del sur, ¿no? Incluso ahorita hay todo un movimiento, no de ahorita, sino de hace ya unos 10 años, que se llama la Media Luna Sur, porque, como les decía, los barrios populares forman como una U, que salvo el norte, pues entonces muchas cosas se hacen a nombre de eso, y todas las demás cosas, digamos, que dejaríamos ahí para pues poder, digamos, conversar así media horita de esto que traté de compartir. ¿Ya ustedes ya no están viendo nada o sí? Ya Sigue Ya compartida está la compartiendo. pantalla. sigo compartiendo. Sí. No, pues, ¿qué hago para no, stop allá. Stop share, eso. Vale. Eso. Y como les decía, quedan, digamos, compartir estos dos libritos que representan dos momentos, digamos, de esta construcción aún abierta, de entender, de estudiar y tratar de construir conceptualización de estas, digamos, formas de lucha, de acción colectiva en la ciudad. Entonces, pues también estamos prestos a oír sus aportes, comentarios, mirar eso desde la experiencia de ustedes allá en Santiago, en sus luchas, como qué similitudes, qué singularidades que encuentran con esto que les he compartido. Gracias, Alfonso. Yo quiero anotarme al tiro, no alcancé a preguntar nada el martes, así que quiero empezar yo esta vez. Para dejarte una pregunta ahí que, bueno, la puedes sumar a las otras preguntas que pueden salir después, pero me llamó mucho la atención esto que señala en el fondo, o sea, que tiene que ver con cómo nos nombramos, ¿no? Cuando tú señalabas que en esta primera etapa de acciones colectivas urbanas, sobre todo del 58 al 70, parecía ser que la categoría que más hacía sentido para los mismos pobladores y pobladoras era la categoría de lo comunitario. De acción Y comunal, que, lo comunal. claro, y que posteriormente del 78 en adelante vuelve a aparecer o aparece en el fondo con fuerza lo de lo popular. Entonces, quería preguntarte un poco por eso, por la tensión entre ciertas categorías como lo comunal, lo comunitario y lo popular, en la conformación de la identidad de nuestras organizaciones. Básicamente porque acá en Chile lo comunitario como categoría, si bien está presente en nuestros territorios y en nuestras organizaciones, pasa mucho que el Estado se apropió de esa categoría, sobre todo del 90 en adelante, y tiene una conceptualización de lo comunitario como un territorio sin conflicto, ¿no? Claro. Evitando o tratando precisamente de sacar la categoría de lo popular porque tenía este carácter de clase. Lo comunitario pareciera ser que no tiene ese carácter de clase. Y sin embargo, con la revuelta, desde octubre del 2019, se volvió a instalar un poco el debate sobre lo popular y, bueno, empezó a aparecer en muchos rayados callejeros, el lienzo, esta idea de que nos volvimos a llamar pueblo o nos volvimos a juntar como pueblo o como pueblos, también abriendo el debate sobre la plurinacionalidad. Entonces quería como conocer un poco a partir de tu experiencia cómo conviven, si es que conviven, las categorías de lo comunitario con lo de lo popular, ¿no? En lo que tú has podido investigar. Claro, claro, sí. Sí, ¿no? Y incluso, precisamente lo que les decía, que esa amistad mía con los antropólogos, hay una revista que se llama Maguaré. Maguaré es un tambor por allá de amazónico, con el que se llama de un pueblo a otro. Y entonces dedicaron todo un número a lo popular y lo comunitario, para que después yo les pueda decir el número. Y a mí me pidieron hacer la presentación, como decir el editorial de eso, había artículos, incluso gente de otros lados, Turner, bueno, duros en otros lados, porque todos es muy interesante es que tú precisamente planteas, y es, claro, ve, y lo saben ustedes, digamos, de lo que yo he estado, digamos, en producción intelectual reciente ha sido precisamente en esa reflexión sobre lo comunitario. Claro, está el libro ese que tú referías, el azulito, pero está, creo que a ustedes también ya les ha llegado el del amarillito, el de Comunidad en Movimiento.
andan ¿sí? algunas copias circulando, pero ha Ah, circulado bueno, más sí, sí, es un poco porque ahí se trata de resolverle esas cosas. Claro, en el caso, diríamos, más, digamos, del mundo andino, y digamos, Bogotá, digamos, alcanza a caber allí, porque claro, digamos, la gran cultura andina, digamos, histórica, clásica, pues digamos, tiene una presencia muy grande, digamos, eso, pues Perú, Bolivia, norte de Chile, tal, un sector marginal de Argentina, Ecuador, y muy fuerte, digamos, aún en el sur de Colombia, por eso todo esto del Cauca y todo, pero acá, digamos, claro, aún, digamos, en los Andes, al llegar a Colombia, ustedes saben, se vuelven tres cordilleras, y en algunas, digamos, ve como esta que es donde está Bogotá, que es la oriental, pues hubo también presencia, digamos, de pueblos indígenas, digamos, andinos, digamos, con rasgos de la cultura andina. Entonces, diríamos, en esa tradición andina, diríamos, lo comunitario, digamos, tiene un peso muy grande, digamos, con nombres específicos, ve la Minca, que el, bueno, ahora se me olvidó, el Aylú, bueno, todo, bueno. Y acá, por ejemplo, hay varias instituciones, por ejemplo, se llama el Convite, la Mano Prestada. Entonces, lo que yo encuentro es que, claro, en la formación inicial de los barrios populares, incluso antes, simultáneos o anteriores a la, digamos, a la política de acción comunal, estaban presentes esos sentidos comunitarios. Tú sabes que incluso en Ecuador, en el sur de Colombia, muchos campesinos se llaman a sí mismos comuneros, porque se reconocen como parte de una comunidad local, tal cosa, y es un referente fuerte. Entonces, incluso antes de que hubiera esa política de acción comunal del 58, la gente ponía diferentes nombres a esas organizaciones que creaban, o ni siquiera generaban organizaciones, sino muchas prácticas comunitarias, pues, digamos, para construir las cosas del barrio. Viene esa política de acción comunal, que claro, es simultánea también en varios países con otros nombres, vecinal, por ejemplo, en Venezuela, en Perú, todas las políticas de organización vecinal, pero que precisamente estaban muy ligadas precisamente a estas políticas gubernamentales. Entonces, diríamos, el, esa denominación de lo comunal empezó a tener también, igual como desprestigio, en esas décadas del 70 para 80, 90, 80, diríamos, en que, diríamos, irrumpe, diríamos, la lectura, diríamos, clasista de los conflictos. Y de todos modos, yo creo que eso también son cosas que tenemos la obligación de colectivamente estudiar. De todos modos, yo creo que una clave también aquí es la reivindicación de la categoría pueblo, se gustenos o no, es de todos modos las experiencias populistas, digamos, en América Latina, de pues el peronismo, aquí en Colombia el gaitanismo, eh, Lázaro Cárdenas en Argentina, Getulio Vargas, que de todos modos exaltaron la categoría pueblo como, digamos, un referente identitario de los pobres. Yo, como digo, soy hijo digamos, de obrero, que fue gaitanista, entonces él recordaba los discursos de mi papá de Gaitán, que las oligarquías y el pueblo, y nosotros el pueblo. Entonces ve mucha gente, digamos, popular, llegó a su autoidentidad como pueblo, no por pasar por el marxismo, o por, digamos, por la lectura, sino por esa, digamos, tradición, digamos, del pueblo, digamos, que claro, el, de los 70, de todos eso se refuerza, porque es interesante, porque recuerden que tomamos para el marxismo más clásico, la categoría, pues es, pues, proletariado, clase obrera, y lo que uno encuentra es que es también en los años 60, que por varias vías se empiezan a juntar ambas cosas y, por ejemplo, va generalizándose la categoría clases populares. En el caso colombiano, quien lo plantea explícitamente es curiosamente Camilo Torres Restrepo. Lo que les dije, Camilo Torres, su tesis como sociólogo, que incluso en francés se llamó la proletarización de Bogotá, pero la conclusión de él es que no hay proletariado en Bogotá como clase, sino hay una, digamos, sí, lo que sabemos, una heterogénea composición. Entonces, ¿cómo no perder, digamos, el carácter de clase para leer, digamos, a los pobres de la ciudad, pero no nombrándolos con una categoría, digamos, clásica de, ¿será que todos los podemos llamar obreros, proletarios? No, entonces se impone, digamos, y la gente se reconoce ahí en lo popular. Incluso habría que ya ustedes contarme ahorita, bueno,
¿Por qué, como en su momento, unidad popular? Están allí, qué discusiones, qué cosas, ¿por qué alguien decide o un colectivo dicen que por ahí nos vamos? Entonces, en América Latina, en varios lugares, en esa época, varias cosas se le pone lo popular, con ese doble sentido. Ve, incluso tal vez tú hayas encontrado el mismo Dussel se ha puesto a escribir, ¿por qué lo del pueblo? ¿Por qué el pueblo sigue siendo una categoría clave? Leo Gallardo, bueno, entonces, claro, entonces lo que se da en esos años 70 es interesante porque es como una fusión entre, digamos, esta tradición, digamos, populista que si nadie la reconocería, digamos, de esa valoración del pueblo, lo popular como un referente de identidad, y el marxismo que introduce, digamos, la cosa clasista, de que esto, esa tensión de lo popular enfrenta, digamos, a las oligarquías, a las élites, a la burguesía. Sí, por ejemplo, yo, digamos, en nuestros trabajos iniciales, no sé, ahí segundo tanque de la misma generación mía, claro, pues uno, ¿cuál era la lectura? Obreros y burgueses, proletariado y burguesía, así en nuestros barrios, como les decía, solo el 20% de los habitantes de un barrio eran obreros, pero nosotros veíamos como obreros a todos. Ah, claro. Entonces creo que esto del el sentido de lo popular empezó a ser muy fuerte, digamos, como un referente de identidad de lo alternativo también. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, nosotros en educación popular decimos, ¿por qué la educación popular? No tanto por los sectores a los que está, digamos, con los que se trabaja, sino por el sentido, diríamos, de empoderamiento del pueblo de estos trabajos. Entonces dice, la educación popular es porque quiere construir un proyecto popular, fortalecer, digamos, el pueblo como actor histórico. Es digamos, una idea de lo popular más proyectivo, ¿no? Sí, o sea, que está no como una caracterización socioeconómica, sino como un, sí, en parte yo digo, en parte hay un imaginario ahí, que está bien. O sea, la cultura se está alimentando también de eso, entonces, ves, esa referencia a pueblo. Pero curiosamente, entonces, claro, entonces muchos de nosotros seguimos, digamos, reivindicando, digamos, la idea de lo popular. Pero algo que precisamente acá en Colombia pasó y lo encuentro también un poco en México y un poco en Bolivia, es que con la reactivación de movimientos, digamos, de base territorial, por una parte indígena, ¿ves? En el caso de Bolivia, en México, en Chiapas, Oaxaca, pero también de varios movimientos, diríamos, urbanos, eh, lo comunitario empieza a ser resignificado, ¿no? O a ser reivindicado, porque aquí en el caso de Colombia era más lo comunal. Lo que se tomó distancia fue lo comunal porque se identificaba con esa política estatal de comunalización. Y dos, también nosotros vivimos en los 90 más bien todo un discurso ciudadanista. Sí, o sea, entonces, o sea, la idea de que el gran actor ahora es el ciudadano y la democracia, y todo, o sea, que no es de que nos alejemos de eso, sino fue también un referente que entonces, diríamos, ve, este discurso ciudadanista muchas veces despreció lo popular, precisamente porque lo identificaba con ese pasado que no querían tener relación. Pero en el caso de acá de Colombia, por lo menos, y de lo que yo sé en Perú, no, en Perú no tanto, en Bolivia y en México, es toda una reivindicación de nuevo de lo comunitario, pero en su potencia, digamos, instituyente, transformadora. Es decir, porque se empieza a reconocer que, ve como lo que yo señalaba ahí con el tejido social, que en últimas muchos de estos trabajos populares sostenidos durante décadas en un territorio, de pronto no hacen la revolución popular, pero sí fortalecen, digamos, esos sentidos, dinámicas, digamos, de tipo comunitario, digamos, que se vuelven vitales en resistencias, en contextos de resistencia, digamos, en contextos de pobreza, alimentación, y en movilizaciones, ¿ve? Con lo que les cuento para el caso de Colombia. Estas movilizaciones de los últimos 3 años, parte de la garantía de esas movilizaciones han tenido unas bases comunitarias, de apoyo, redes de solidaridad. No es la no porque haya, claro, participará algunas organizaciones populares, diría, pero su garantía de existencia no es solamente, digamos, por esa alusión, digamos, a lo popular. Entonces, por eso un poquito nosotros estamos reivindicando que una dimensión no es para sustituirlo, ¿no? Porque ¿cómo terminaría yo? Ya no habría que pensar en la lógica disyuntiva, sino la gente está más adelantada que nosotros en las reflexiones. Ahorita muchas cosas que están creando acá en Colombia las llaman cosa comunitario popular, popular comunitario. Empieza como a juntarse esas dos palabras. Incluso, por ejemplo, Jorge Osorio, que para nosotros fue un referente también de cosas de educación popular en los 90,
Ahora cuando él escribe cosas recientes sobre educación popular, la llama educación popular comunitaria. Entonces, como para decir eso, seguramente, digamos, la identidad de muchos proyectos, digamos, presentes y futuros van a, digamos, acoger, no como digamos, no como oposiciones, esta idea de lo, digamos, que, digamos, se alimentan mutuamente. Digamos, está el carácter de clase, el carácter de proyecto histórico, digamos, en lo popular, pero lo otro que cada vez se reconoce, digamos, si es digamos, esos vínculos, esos procesos, digamos, que alimentan identidades colectivas, que alimentan lazos, digamos, procesos, digamos, así, simbólicos de unidad, digamos, estarían atravesados por esto genérico de lo comunitario, desde mi punto de vista. Pero chévere saber ustedes también cómo lo ven, segundo, allá cómo llaman las cosas. Gracias, Alfonso. No sé si hay otra pregunta o otro comentario que quieran hacer. Un comentario. A propósito de las comparaciones, lo que el profesor describe como urbanización pirata en Bogotá, acá en Santiago se dio entre los 20 y los 40, ese proceso. Y ahí que tiene que ver con la formación de la primera periferia, las primeras poblaciones en comunas periurbanas, en comunas rurales en realidad en ese entonces, que no sé, Renca, Quinta Normal, San Miguel, etcétera, se dieron en base a empresarios inmobiliarios, ¿sí? Son empresarios inmobiliarios, ¿cierto? Que vendían los sitios a plazo a la gente. Entonces, estos comités que se pararon acá para solucionar el problema se llamaban comités de compradores a plazo o comités de mejoreros, porque se llamaba mejora al rancho que construían en el sitio. Sí. Y ahí se generaron ciertas dinámicas de movilización, donde hay cosas interesantes como para comparar, porque a diferencia de lo que tú hablas de Bogotá, las primeras organizaciones estaban muy ligadas a partidos de izquierda acá, al Partido Comunista y al Partido Socialista principalmente. Sin embargo, se dieron en los 30, ¿cierto? Fines de los 20, inicio de los 30, que fue un periodo de mucha represión en Chile. Desde el 27 al 31 hubo una dictadura y desde el 31 al 38 hubo un gobierno reaccionario. Entonces, si bien eran organizaciones con un discurso clasista, en términos de su movilización no mostraron mucha radicalidad, yo creo que en gran parte debido al contexto represivo. Se forma esa primera periferia urbana y después empiezan que el proceso que revisa el profesor Garcés en el libro Tomando su sitio, ¿cierto? Ahí se desarrollan estos movimientos de pobladores mucho más fuera de lo institucional, ¿cierto? Y su principal forma de ocupar la ciudad era a través de invasiones de terreno. Eso. Muchas gracias, no, no. Yo recuerdo que comencé pues teniendo este tema de interés, leyendo y adquiriendo algunas cosas de en ese entonces, en las finales de los 90, de ese grupo que se llamaba Sur, allá en Chile, que sacaba una revista Proposiciones. Pues, yo recuerdo que hay varias cosas, digamos, que eran como el mismo campo de interés mío ahí, pero tenemos que intercambiar más esos conocimientos. Gracias. Oye, en relación a esto de los acueductos comunitarios, que bien se presentan como una lucha no directa, no confrontacional necesariamente, me surge una reflexión importante en términos de lo identificado que me siento con esa propuesta, en términos de que ha sido, en nuestro caso, desde los años 80 hasta la actualidad, un tema que es disociador, un tema que muchas veces nos separa y que no necesariamente hacemos la reflexión adecuada al parecer, generando muchas actividades sectarias. Y en ese aspecto creo que ha sido histórico esta dualidad que se produce entre lo que es el tema político, confrontacional,
directo y lo que es el tema cultural, en términos de que muchas veces quienes hemos estado con una propuesta más bien cultural, desde el teatro y desde sus derivados, desde la plástica, las expresiones de fotografía, etcétera, literaria, hemos tenido esa distancia, hemos sentido esa distancia, y también hemos sentido esa utilización que se realiza por parte de la política tradicional, los partidos tradicionales, que en Chile están por el suelo hoy día, y que nos dejan una reflexión a partir de lo que, por ejemplo, fue la Asamblea Constituyente, ¿cómo en los años, a fines de los 80, principios de los 90, la Asamblea de la Civilidad, cuando se establece la Asamblea de la Civilidad, y después viene la concertación y la borra, y todos sabemos en lo que deviene después la concertación. Entonces, claro, está bien, hay que hacer la barricada, hay que estar ahí con la fogata prendida, hay que darle cara a la ayuda, todo lo que se quiera. Pero después, cuando vienen los procesos de transformación y se institucionaliza todo esto, los que estábamos ahí dando la cara, nos quedamos con los brazos cruzados, y los que tienen un procedimiento político, partidario, tradicional, al interior de la institucionalidad, quedan en los municipios, quedan en los ministerios, quedan en los gobiernos, nos vuelven a traicionar y tenemos que empezar todo desde cero. Entonces, tenemos esa práctica instalada, que son prácticas sectarias, y que los hechos vienen aclarándose. Para citar un segundo ejemplo, viene toda la lucha estudiantil, 2006, 2011, viene todo una efervescencia importante, y luego vienen los principales líderes y se establecen políticamente dentro de la institucionalidad como diputados. Hoy día tenemos hasta un candidato a la presidencia, y cuando viene toda la revuelta del 2019 y vienen los daños oculares, y viene la prisión, y vienen los asesinatos, la bancada estudiantil, yo no vi que hizo nunca ninguna defensa como corresponde. Bueno, en síntesis, a lo que me refiero es que dentro de esta, de esta dualidad, creo que vamos a la pérdida cuando tenemos que necesariamente establecernos dentro de una institucionalidad. Creo que la autonomía, la autogestión desde afuera, para intentar salir de esta caverna platónica. Me gusta mucho ese ejemplo de salir de la caverna platónica y asomarnos y encontrarnos parados ahí en la Plaza Dignidad. Creo que eso es salir de la caverna platónica. Y creo también que, bueno, nosotros en esta búsqueda que realizamos constantemente, hemos acuñado un concepto que es el concepto de vecinos de ideas. En términos, para terminar, que muchas veces con el vecino del lado no tenemos ningún brillo, no tenemos sintonía, el vecino está pegado en la tele, está viendo que Chile va perdiendo 2-0 con Colombia, y está viendo ese tipo de hechos, y no está aquí conectado. Muchas veces eso ocurre. Entonces, sí sabemos que existen otras personas que pueden venir de otra población, de otro sector, y con ellos nos sentimos identificados y somos vecinos de ideas, que es un concepto que surgió en los conversatorios que hemos tenido en el Centro Cultural. Entonces, ahí dejo eso en términos de reflexión, para ir superando estas actitudes que nos disocian. Pero, muchas gracias, Segundo, siempre por tus apuntes. Sí, yo creo que en estas dinámicas, diríamos, de, de ver estas luchas, por ejemplo, por el derecho a la ciudad en larga duración, uno encuentra esos ciclos, ¿no? Esos ciclos que tú dices, y de todos modos es una tensión entre dinámicas que podríamos llamar instituyentes, creativas, que se desenmarcan de la institucionalidad, y como lo decía también Daniel, digamos, esas dinámicas también absorbentes desde la institucionalidad, no solamente de los nombres, de las palabras que se usan, de las formas, hay veces organizativas, sino de los liderazgos, y muchas veces algunos sí, movimientos, partidos que todos se asumen, digamos, como alternativos, pues en últimas resultan también, digamos, siendo absorbidos por esa lógica sí, institucional. Entonces creo que todos, entre comillas, estamos ya no encadenados, sino condenados, digamos, a saber que está siempre esa tensión permanente. Yo también, digamos, por mi impronta personal, estaría más cercano, digamos, a lo tuyo. Pero claro, en la lógica política, claro, digamos, estos podrían decir, claro, en cada momento hay que mirar qué espacios, digamos, se pueden ir copando,
Pero claro, aquí hemos vivido también procesos similares. Por ejemplo, tuvimos 3 gobiernos, digamos, de la ciudad de izquierda, y uno encuentra que el balance en últimas, claro, las políticas sociales se ampliaron, tal cosa, pero no contribuyeron, digamos, a esa construcción desde abajo de fortalecimiento, digamos, de estos procesos y organizaciones populares. Seguían relacionando con ellas o con el mundo popular, estamos también de un clientelismo, ahora un clientelismo de izquierda. En el caso de Colombia, digamos, la cultura política clientelista está tan fuerte que incluso absorbe muchas veces iniciativas que surgen, digamos, con otra impronta. ¿Aló? ¿Sí se escucha? Ah, bien, sí. Es que yo, diga, no sé qué pasó aquí con mi pantalla, que no veo nada. Veo oscuro, pero bueno, si ustedes me ven, está bien. ¿Sí? Ve si te escuchas. Ah, bueno. Yo no veo nada, quedó mi pantalla en negro, pero bueno, entonces ya ustedes me dirán qué sigue. Los escucho también. Bueno, sí, no sé si alguien más quiere comentar algo o vamos cerrando ya. Y podemos cerrar y saber eso que ya, como lo decía Daniel, y hemos iniciado, digamos, una vecindad de ideas, pues que esperamos mantener por mucho tiempo y ya podemos inventarnos otros encuentros donde, digamos, hoy ya no solamente soy yo, sino que otras personas de acá y ustedes también sobre temas comunes, cómo los hemos tratado, cómo los, sea metodológicos, digamos, investigativos, conceptuales, culturales. Y esa es la idea, todo el rato. Empezar a construir mayores vecindades de ideas, territoriales y de ideas. Sí, señor. Muchas agradecerte un montón, Alfonso, por la buena disposición No, con gusto. de compartir saberes y experiencias. Bueno, eso, nos queda esa tarea pendiente de seguir conectados, ¿no? Así que nosotros tenemos, de hecho, en un par de semanas más otra actividad que son unas jornadas de historia oral, de historia local y memoria popular que estamos organizando. Así que ahí va a ser también otra instancia donde vamos a poder quizás continuar con la conversación. Eso sí, las jornadas mucho más centradas como en experiencias territoriales que se están haciendo hoy día para que las personas que estamos un poco en este campo nos sigamos encontrando, podamos cultivar un poco esta vecindad, ¿no? Esta vecindad latinoamericana y también territorial. Así que, pucha, agradecerte de nuevo, Alfonso, la buena disposición. De verdad nos sirve mucho y nos clarifica mucho un montón de temáticas que nosotros queremos seguir trabajando acá. Y nada, pues queda la invitación abierta a lo que se viene, pues, a lo que se viene el 21, 22 y 23 de septiembre, que seguimos con las jornadas y bueno, de ahí vamos a seguir planificando otras cosas, porque se nos viene también el lanzamiento en papel de la historia desde abajo y desde el sur, así que ahí lo más seguro es que nos vayamos a encontrar de nuevo, ojalá ya presencial hacia finales de año. Así que eso. Bueno, agradecerle también a las personas que están presentes y nada, pues seguimos al habla, seguimos en contacto. Recuerden que está la página también, historiaspoblacionales.cl, y vamos a ir subiendo toda la información de lo que se viene y de lo que ha sido. Eso, muchas gracias por estar conectados hasta esta hora. Me avisan que seguimos, por interno me avisan que seguimos perdiendo 2-1 contra Colombia, así que... Uy. Vamos a ver, voy a ir a ver que todos toca irnos a ver al televisor a ver los últimos minutos. ¿Ya están que segundo tiempo? Sí, eso dicen, me avisan por interno, acá me están gritando. Goles en la oreja. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. También gracias. Gracias. Sí. Estamos pendientes del lanzamiento del libro. Sí, Cuando sea, sí, cuando se ya viene. esté hecho todo. Bueno. Bueno, Muchas un abrazo, gracias. entonces. Buenas noches. Gracias a Buenas ustedes. noches. Gracias, Alfonso. No, a ustedes, gracias.